proceso de inflamación crónica. Causas para la inflamación crónica pueden ser infecciones persistentes, es algo que está causando una infección que está durando bastante tiempo. Podemos tener reacciones de hipersensibilidad o exposición prolongada a agentes tóxicos o irritantes. ¿Okay? ¿Cuál le digo que era? Perdón. No me repito. Características morfológicas, entonces, ¿cuáles dijimos que eran? Entonces, vamos a ver inflamación. Esta inflamación es caracterizada por la presencia de macrófagos, linfocitos, células plasmáticas. La otra característica que habíamos dicho era daño a los tejidos y el tercero es intentos de reparación. Entonces, si vemos esta biopsia de un tejido X, por ejemplo, un pulmón, que de hecho esta es una biopsia de pulmón, podemos ver algunos de los datos. Por ejemplo, aquí tenemos un grupo de macrófagos, tenemos varios linfocitos también. No necesariamente tenemos que tener los tres tipos de células, podemos tener inflamación crónica que solo tenga un tipo. ¿Sí? En este caso podemos ver macrófagos y linfocitos principalmente. Vamos a compararlo con una inflamación aguda en el mismo en un pulmón también, en el mismo tejido. ¿Sí? Podemos todavía ver las estructuras que son las paredes alveolares. En cambio, en una inflamación crónica, ¿dónde están los alveolos? No se ve. Sí. Esa era una de las características, destrucción tisular o daño tisular. ¿Sí? Nos faltan los intentos de reparación. ¿Quiénes hacen estos intentos de reparación? Fibroblastos que estén por ahí intentando depositar colágeno, o lo podríamos ver como áreas de fibrosis. Entonces podemos tener ahí las tres características. Esta es otra inflamación crónica y aquí estamos viendo macrófagos. ¿Okay? Entonces eso ya nos indica que esto es una inflamación crónica. Bueno, destrucción tisular nuevamente. Este es un pulmón normal como debería de verse, y bueno, si lo comparamos a este, se perdió la forma del tejido. Y bueno, vamos a ver algunas de las células que están involucradas en la inflamación aguda, y vamos a empezar con los macrófagos, que creo que al final de cuentas ya me he decidido y es de mis células favoritas, el macrófago. En la mayoría de las inflamaciones crónicas lo vamos a ver, contribuyen de varias maneras a la inflamación crónica o a los procesos inflamatorios. Tienen una gran cantidad de funciones que pueden hacer. Entonces, generalmente están ya en los tejidos los macrófagos, y los conocemos como macrófagos tisulares, y entonces cuando reconocen un agente extraño empiezan a activarse y secretan citocinas que van a llamar a otras células. Destruyen a las bacterias que están detectando, o sea, no solamente dan una señal de aviso, sino que también hacen el trabajo sucio, y activan también linfocitos T. Algo que tenemos que recordar siempre, su nombre lo dice, el macrófago, son fagocitos profesionales, o sea, son las mejores células para fagocitar lo que sea. Hay otras células que también pueden fagocitar, pero los macrófagos son los mejores haciendo ese trabajo. Bueno, en el torrente sanguíneo no les vamos a llamar macrófagos, ¿cómo les vamos a llamar? Monocitos. Una vez que salen a los tejidos, que salieron de la sangre, es cuando los llamamos macrófagos. Y los macrófagos tisulares, que ya estaban ahí desde antes, tienen varios nombres, ¿sí? Dependiendo del tejido que estén. ¿Dónde se forman estos? Dependiendo de la etapa del desarrollo, en el saco vitelino, en el hígado, o puede ser en la médula ósea. Normalmente los macrófagos o los monocitos que se forman en el saco vitelino o en el hígado del feto viajan por el torrente sanguíneo y luego llegan a tejidos, y ahí se quedan como macrófagos tisulares que tienen una capacidad de autorrenovarse, o sea, se pueden dividir. Los monocitos que ya se producen en el adulto en la en la médula ósea, estos también pueden viajar a los tejidos, pero generalmente tienen ya no les vamos a llamar macrófagos tisulares o residentes del tejido, ¿ok? Pero igual contribuyen a la inflamación crónica. De hecho, tienen varias características que pueden hacer como causar inflamación o detener la inflamación. De los macrófagos tisulares, nuevamente, creo que esto ya lo vimos en esto. Dependiendo de dónde estén, es el nombre que les podemos dar. Por ejemplo, en el cerebro los conocemos como microglia, en el hígado como células de Kupfer, en los pulmones son macrófagos alveolares, ya no es tan difícil. En la piel son células de Langerhans, ¿sí? Que serían en todos los demás sitios también hay, pero
los que tienen nombre propio, cerebro, hígado y piel, para prenderse. Tienen vías de activación diferentes dependiendo de la función que van a desempeñar. La vía clásica es una vía de activación para que causen inflamación o una vía inflamatoria, pero se pueden activar en una vía alternativa inducidos por algunas interleucinas, y entonces el macrófago se convierte en un macrófago que va a causar efectos antiinflamatorios. ¿Y qué es lo que está secretando? Principalmente interleucina 10. Y esa interleucina 10 le va a decir al resto de las células: vamos a parar con la inflamación. Si se fijan, hay un factor del transformador beta y ese induce fibrosis. En otras palabras, va a activar a los fibroblastos para que depositen colágeno y formar una cicatriz. ¿Okay? Esas serían las funciones por la vía alterna. Por la vía clásica va a producir interleucinas, factor de necrosis tumoral y otras cosas que aumentan la inflamación, pero al mismo tiempo está combatiendo infecciones o destruyendo cosas, o sea, está fagocitando, etc. Entonces produce radicales libres, libera enzimas lisosomales que van a estar destruyendo el tejido. ¿Sí vamos bien con eso? Entonces tienen muchas funciones. Esto nomás era así como para... Se los mostré listo, ¿no? El monocito, una vez que salió, va a tener varias funciones. Puede destruir patógenos, puede producir citocinas proinflamatorias que aumentan la respuesta inflamatoria, puede capturar patógenos, destruirlos y luego llevar los restos a un ganglio linfático, o sea, puede migrar, moverse hacia otro sitio. Fagocita células apoptóticas, presenta antígenos, es el puente de activación entre lo que es la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adquirida. Actúa en el remodelamiento de los tejidos por medio de la producción de factor transformante beta principalmente. Libera citocinas antiinflamatorias. ¿Cuál? Interleucina 10. Y también contribuye a la homeostasis de los tejidos. Entonces tiene bastantes funciones y bastantes modos de presentar. Entonces esto también ya se os había presentado, ¿no? El macrófago es como un... La otra vez me corrigieron el nombre y ya no me acuerdo, pero bueno, un Pokémon. Otra célula que está encargada de la inflamación crónica es el linfocito. Es una célula muy característica. Yo veo un linfocito en algún tejido proliferado y digo, inflamación crónica. ¿Sí? Pues lo primero que se viene a la mente. Cosa importante, son los mediadores de la respuesta inmune adaptativa o adquirida. ¿Okay? Ya sea humoral, ya sea celular. En las respuestas autoinmunes va a ser la población que va a dominar y tenemos varios tipos, y aquí cada vez nos vamos a ir metiendo más y más a cosas complejas. Cuando veamos sistema linfoide vamos a irnos un poquito todavía más profundo a conocer los linfocitos, pero por ahorita los vamos a ver en el civil por arribita y más sencillos. Dos tipos principales de linfocitos, tenemos el linfocito B y el linfocito T. ¿Okay? Ahorita no nos vamos a meter con esas cosas. El linfocito B, su forma madura va a ser la célula plasmática y esta produce anticuerpos. O sea, está involucrado en la respuesta humoral. ¿Okay? El linfocito T, en su forma madura, puede ser un linfocito TCD8 o un linfocito TCD4. El TCD8 también se le conoce como célula efectora porque es la que hace las acciones de destrucción de otras células u otros organismos. El linfocito TCD4 es un linfocito que también conocemos como linfocito T ayudador. Es el que, curiosamente, es uno de los más importantes porque coordina la respuesta inflamatoria. ¿Sí? Es el que estimula a los linfocitos TCD8, es el que estimula a los macrófagos, es el que estimula al resto de las células para que hagan su función. Inclusive el linfocito TCD4 está involucrado para que las células plasmáticas produzcan anticuerpos. Entonces es un regulador de todo esto. Hay algunos linfocitos TCD4 que se pueden convertir en células T supresoras, entonces estos contrarregulan esa inflamación, pero son muy escasos o no es una de sus principales funciones. Esto ya se lo sabían. Bueno, los linfocitos TCD4 tienen una subdivisión. Esta es importante recordarla. Entonces los conocemos como TCD4, TH1, de linfocito T ayudador 1, TH17 y TH2.
¿ok? Y cada uno de estos va a estar involucrado en diferentes tipos de respuesta inflamatoria. TH1, ¿qué hace? Activa macrófagos, ¿ok? TH17, activa, recluta neutrófilos, ¿ok? Ambos son importantes en respuesta contra bacterias, virus y muchas otras cosas. El TH2, si quieren aprenderse la diferencia, pues apréndanse solamente el TH2 y los otros dos pues ya son de respuesta inflamatoria. TH2 activa eosinófilos, pero también activa macrófagos por la vía alterna, o sea, antiinflamatorio, ¿sí? Dependiendo de para qué se necesita. Entonces son importantes en la respuesta alérgica o contra parásitos o otras cosas. ¿Okay? Entonces, si tenemos una infección bacteriana, ¿cuál es el linfocito TCD4 que estaría ahí presente? TH1 o 17. Si hay alguna infección por parásitos, ¿cuál es el que está involucrado? TH2. ¿Okay? Esto es lo mismo pero en un dibujito, muy bonito. Muy bien. Normalmente los linfocitos están en tejidos o órganos linfoides, como ganglios linfáticos. También los podemos ver en otros órganos que generalmente conocemos como tejidos linfoides asociados a mucosas, como por ejemplo en el intestino, ¿sí? O en el estómago, sí, en las placas de Peyer del intestino delgado. En este caso aquí están en un vaso donde llegan y se presentan los antígenos y todo bien bonito. Y aquí, este es muy curioso porque la infección crónica por Helicobacter pylori, ¿qué causa el Helicobacter pylori? Gastritis y úlceras gástricas. La infección crónica por Helicobacter pylori activa los linfocitos TSD4. ¿De qué tipo creen que van a ser? TH1. Para que se forme allí todo un folículo linfoide para contrarrestar la infección por el Helicobacter pylori, que son estos vasitos que están aquí perdidos y casi no se ven. Entonces, generalmente, cuando yo veo una biopsia de estómago y veo un folículo linfoide, luego nos vamos acá arriba para buscar el Helicobacter pylori, porque muy probablemente allí se va a encontrar. Otras células que están involucradas en la respuesta inflamatoria crónica son los eosinófilos. Así como los mastocitos son los coordinadores de la respuesta alérgica aguda, los eosinófilos son los coordinadores de esta respuesta alérgica, pero de manera crónica. Mastocito dijo que era de la aguda. Aguda. ¿Sí? Por ejemplo, en el asma, ¿cuál sería la primera célula que reacciona? El mastocito. Pero conforme va pasando el tiempo, los que se van reclutando son los eosinófilos. ¿Okay? Y en la mayoría de las respuestas inflamatorias de tipo alérgico pasa lo mismo. Tienen como unos gránulos que contienen una proteína que se llama proteína básica mayor. Esta, lo más importante es saber que tiene efecto contra parásitos. Y también podemos ver los mastocitos involucrados, pero nuevamente es más el proceso o la participación en la inflamación aguda. Más que nada el mastocito manda señales para activar luego a los eosinófilos. Y aún así tiene cierta función en la respuesta inflamatoria crónica, pero otro concepto importante es la formación de granulomas. En muchas infecciones de tipo crónico pudiéramos llegar a ver formación de granulomas. El más característico es en la tuberculosis. No sé si han escuchado granulomas, tuberculosis. ¿Qué es un granuloma? ¿O qué entienden por granuloma? Granos, bueno, sí. ¿Alguna otra? ¿O todos se entienden como que son granitos? ¿Será que lo podemos ver así? Es la forma, ¿No? Pero sí. Los granulomas es una respuesta generalmente de inflamación crónica ante un agente o un estímulo que no puede ser contenido de la manera clásica, podríamos decir. Por ejemplo, normalmente tenemos una infección bacteriana, llegan los macrófagos, llegan los neutrófilos, la destruyen,
destruyeron las bacterias y se van. Y ya se limpia toda esa zona. Pero, por ejemplo, tenemos algunas cosas que no pueden destruir tan fácilmente. Entonces, estas mismas células están coordinadas y dicen, ok, no le podemos ganar, es muy fuerte, no sé, se defiende, sabe pelear bien. Entonces, vamos a andar de montoneros, se le echan todos encima. Para evitar que huya, podríamos decir. Es un intento de contener algo. ¿Okay? Generalmente, también lo pueden definir como una inflamación crónica que se caracteriza por colección de macrófagos activados, ¿okay? Que es la célula que intenta hacer esa contención. ¿Lo podemos ver macroscópicamente? Sí. Algunas veces van a tener pacientes que tienen granulomas y se hace como un tumor. Entonces ustedes palpan, esto está bien grande, y resulta que era un granuloma que traen ahí. Algunas veces puede estar asociado a necrosis central, como se ve esta zona de necrosis, pero lo más importante son los macrófagos activados. Otro nombre que le damos a los macrófagos activados son macrófagos epitelioides, porque tienen forma como de algo epitelial. ¿Sí? Macrófagos activados. Epitelioides o activados. Entonces, características clásicas del granuloma: la presencia de macrófagos activados. ¿Sí? Luego tenemos otros agentes que pueden estar presentes pero que no nos definen el granuloma, que son los linfocitos T. ¿Sí? Muchos, de hecho, una discusión que tuve con un maestro era esa, de que él decía, no, un granuloma son macrófagos y linfocitos, pero realmente lo que define al granuloma son los macrófagos. ¿Sí? Ya si hay linfocitos o no, ya es otra cosa. Clásicamente casi siempre hay linfocitos. Por ejemplo, aquí había una infección por algún agente, muy probablemente Mycobacterium tuberculosis. El Mycobacterium tuberculosis tiene una cápsula, una pared celular muy gruesa, muy resistente, entonces no siempre es fácil destruirlo o fagocitarlo. Entonces, ¿qué hacen los linfocitos? Los macrófagos se empiezan a reclutar alrededor del sitio de infección para que ya no salga de esa zona. ¿Sí me explico? Y luego, pues, pueden aparecer linfocitos y otras células. Aquí tenemos otro granuloma. Estos son macrófagos activados. ¿Cómo los reconocemos? Tiene un núcleo como alargadito, parece como un balón de fútbol americano o algo así alargadito, pero muchas veces tienen una hendidura como si fueran un riñoncito. Sí, aquí se ve muy clásico. Bueno, los procesos granulomatosos pueden estar asociados a infecciones crónicas. Ya dijimos, Mycobacterium tuberculosis es el clásico, pero puede ser por hongos. También, por ejemplo, si alguien se astilla y no se saca esa astilla y ya tuvo todo el absceso y todo, pero siguió la astilla allí, muy probablemente se forme un granuloma alrededor. Algunas veces con los tatuajes, si no es muy limpio la tinta que se utilizó, puede desencadenar un granuloma. Si ustedes suturan a un paciente y pasado el tiempo le toman una biopsia a esa zona donde pusieron la sutura, van a ver formación de granulomas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el macrófago llega y dice, esto es raro, nos va a hacer daño, y empieza a formarse ahí el granuloma. Entonces, ¿para qué sirve? Para aislar el agente ofensivo, evitando que se disemine, ¿sí? Limitando la inflamación y protegiendo al paciente o a la persona que tiene el granuloma. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí se entendió, porque cuando yo llevaba pato yo no lo entendí. Les soy sincero, o sea, yo batallé. ¿Alguien no lo entendió? Entonces, un granuloma es algo que no debería estar ahí, entonces los macrófagos lo rodean para que no se vaya a ningún lado. Sí, más o menos. Es algo que inicialmente no lo pudieron ni destruir y entonces lo contienen, ¿sí? Que es la parte que ya explicaste tú. Los macrófagos se acumulan ahí para evitar que huya, podríamos decir, o se diseminen. ¿Sí? Y si la persona tuvo un bajón de defensas, ¿puede el granuloma destruirse y el microorganismo volverse a activar? Ya que solamente fue contuvido, pero no matado. Si está contenido allí, sí. De hecho, lo podemos ver en tuberculosis. Algún día lo veremos. Cuando pasemos a enfermedades infecciosas, vamos a hablar un poco de eso. Pero sí, muchas veces puede estar algo ahí contenido, baja la inmunidad. Una de las células importantes en la formación de granulomas, que no digo,
es que es la que la caracteriza, pero es muy importante los linfocitos TCD4 al final de cuentas, porque son los que están estimulando al macrófago para que esté conteniendo la infección. Entonces, en VIH, por ejemplo, infecciones que normalmente nosotros contenemos muy bien, como puede ser tuberculosis o infecciones por hongos, en un paciente con VIH los mata. ¿Sí? Entonces, sí. Entonces, este proceso también, como por ejemplo una lipoma, también le pasa lo mismo. ¿Lipoma? No, eso es otra cosa. Todo lo vamos a ver. Pueden ser hongos, pueden ser cuerpos extraños, pueden ser algunas bacterias que son muy resistentes. Y hay otra cosa, puede ser un proceso inflamatorio inclusive no necesariamente infeccioso. Hay ciertos procesos inflamatorios donde el sistema inmune se activó y se desencadena una inflamación, pero no necesariamente porque hay algo que hay que contener. No sé si han escuchado, ¿cuántos ven Doctor House? ¿Han escuchado la palabra sarcoidosis de casualidad del Doctor House? ¿Alguna vez lo han mencionado? Sé que desaparecen en cualquier parte del cuerpo. Bueno, la sarcoidosis es una formación de granulomas en todos los órganos del cuerpo o en varios órganos al mismo tiempo, pero quién sabe qué es lo que está causando esa formación de granulomas. Pero hay una inflamación crónica, entonces vamos a ver fibrosis, destrucción de tejidos, intento de reparación. Entonces, si tenemos granulomas, por ejemplo, en el hígado, pues esa zona que tiene granulomas va a dejar de funcionar. Sarcoidosis en el pulmón, pues el pulmón ya no va a funcionar bien. Y sí me explico, ¿no? Pero se caracteriza porque hay granulomas, hay algo allí que está activando eso. Ejemplos de granulomas que podemos tener, este es el clásico. Un granuloma gaseoso o granuloma necrotizante. De queso. Acuérdense siempre que es un granuloma gaseoso o granuloma necrotizante. Lo primero que debemos de pensar, sobre todo si estamos en México, es tuberculosis. ¿Sí? Que no se les olvide eso. Si ustedes ven un reporte donde dice enfermedad granulomatosa con necrosis o granulomas necrotizantes, granulomas gaseosos, tuberculosis es lo primero que debemos de pensar. Entonces tenemos este granuloma, aquí están los macrófagos epitelioides o activados, y de hecho aquí se fusionaron todos e hicieron una célula gigante. ¿Sí se ven? Sí, esa. Esa es una célula gigante. Vemos eso y lo primero que vamos a pensar, tuberculosis. Entonces vamos a hacer una tinción especial para ver micobacterias. ¿Cómo se llama? La tinción. ¿Gram? Cianilsen es una de ellas. Hay muchas otras. Hay una que se llama Kim, algo así. O tinción de Bar, que es lo clásico que se maneja, ¿sí? Pero Cianilsen es una tinción de Bar. Y entonces vamos a ver los bacilos. Generalmente el Mycobacterium tuberculosis se ve así. Decimos que es un bacilo arrosariado porque parece un rosario. O bueno, se ven las bolitas como si fueran un rosario. Entonces, esta es muy probablemente Mycobacterium tuberculosis. También tenemos que tener en mente que no solo existe un tipo de Mycobacterium, hay familias de Mycobacterium. ¿Okay? Está la familia de Mycobacterium tuberculosis y también tenemos otras familias que son las Mycobacterias atípicas. Entonces, este es otro tipo de granuloma. Aquí ya no estamos viendo necrosis, no sé si se fijan, aquí ya no hay un área necrotizada, pero estos son los macrófagos epitelioides. ¿Sí? Es otro granuloma diferente. Curiosamente también, si vemos un granuloma que no está necrotizando, de todas maneras le hacemos tinciones de Bar. Y entonces aquí salió positivo para tinciones de Bar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Notan alguna diferencia entre esta imagen y la anterior? Pues, son diferentes. Son diferentes, ¿por qué? Hay más concentración. Hay más micobacterias, exactamente. Aquí tenemos muchísimas micobacterias. Esto le llamamos micobacteriosis atípica. Esto no es Mycobacterium tuberculosis, puede ser alguna micobacteria del complejo Mycobacterium avium, por ejemplo. Normalmente si vemos eso, el paciente de seguro tiene una inmunodeficiencia. Y entonces los macrófagos que están ahí no están haciendo bien su jale. Pues sí, sí. ¿Se llama Mycobacterium? ¿Cuáles? ¿Las atípicas? Mycobacteriosis atípica. Hay varios tipos, entonces uno de ellos es el complejo de Mycobacterium avium.
Muy bien. No me acuerdo de qué era, pero esa tensión es de treponema. Parece. ¿Alcanzan a ver el granuloma? ¿Lo identifican? Les doy opciones. De este lado. ¿Lo ven? El de arriba también. Este no, estos son nervios. Este El de arriba. son nervios. Este es el granuloma. Y esta es una célula gigante multinuclear. ¿Qué es lo que pasa? Que los macrófagos, así como en Dragon Ball Z, que se fusionan, hacen lo mismo, se fusionan entre varios macrófagos y hacen una célula gigante superpoderosa para intentar contener la infección. Y aún así hacemos tinciones y la bacteria ya está, no la puedo ver. No, ese no, porque decimos gaseoso solamente si hay necrosis. Si yo no veo necrosis, es un granuloma. Granuloma. Este es otro tipo de granulomas, este es un ganglio linfático. La historia está padre. Las fotos son de diferentes zonas de que las saqué, pero generalmente la historia clínica de estos pacientes es una paciente mujer de, no sé, 22 años, 21 años, que empezó, le salió una bolita en la axila o en el brazo, ¿no? Le toman biopsia, es un ganglio linfático y entonces el ganglio linfático tiene un granuloma. Aquí están los macrófagos y esto es necrosis. Entonces lo primero que pensamos es tuberculosis, pero no era tuberculosis. Entonces lo otro que vamos a pensar es en otras bacterias, ahorita les digo cuáles. Y entonces hacemos tinciones de plata, que son tinciones especiales para ver espiroquetas. ¿Sí? Y entonces salió positivo. ¿Qué espiroquetas conocen? Treponema pálido. ¿Qué causa el treponema pálido? Sífilis. ¿Esta muchacha tendrá sífilis? Obvio. La pregunta que se le tiene que hacer a la paciente es: ¿tiene gatos? Y les dice: sí, tengo gatos. Entonces, ¿cuál es esa bacteria? ¿Toxoplasma es una bacteria? Entonces, ¿qué bacteria es esa? Los estoy probando a ver cómo los pueden. ¿Han escuchado de Bartonella henseleae? ¿Qué? ¿Bartonella? La enfermedad por arañazo de gato, cat scratch disease. ¿Sí? Esta es una enfermedad por arañazo del gato provocado por Bartonella henseleae, porque la muchacha pues se sentía sola y agarró un gatito para que sufriera con él. Luego no sé por qué escogen gatos si el gato es el que menos quiere andar con la gente. Henseleae. Luego lo vamos a ver cuando veamos enfermedades infecciosas. Ahorita lo que quiero que entiendan es el concepto de granuloma. Este es otro tipo de granulomas. ¿Qué características vemos en este? ¿Hay necrosis? No. Pero ya aprendieron qué es esto. Una célula multinucleada. Célula gigante multinucleada. Bueno, este es todo el granuloma. De hecho, acá hay otra célula gigante multinucleada. Nomás de los chiquitos como es todo. Pero esto es fibrosis. Sí. Sí, que está así como tela de cebolla alrededor del granuloma. Sí. Otra cosa que está pasando con este granuloma. ¿Ven esta célula gigante multinucleada? Y tiene como una estrellita allá adentro. De hecho, está señalada con la flecha. Ese es un cuerpo asteroide. Le pusieron un nombre bien padre, cuerpo asteroide. ¿Dónde podemos ver ese tipo de granulomas? Granulomas con fibrosis y cuerpos asteroides. La gente que va allí. Pulmón. Ahorita lo mencioné. Hígado. Con la Mencioné granulomas con fibrosis. La gente que fuma. Sarcoidosis, muy bien. Sí. Entonces, cuando se ve eso, una de las cosas que pensamos es sarcoidosis, pero necesitamos la confirmación de que varios órganos están afectados.
En otro lugar que podemos ver cuerpos asteroides es en granulomas provocados por cuerpos extraños. Por ejemplo, en astillas, o alguien que se broncoaspiró y que quedó una lechuguita ahí en el pulmón, se puede hacer un granuloma y pudiéramos llegar a ver también cuerpos asteroides. Entonces no son específicos de la sarcoidosis, pero pueden estar ahí. Colon. Estos son otro tipo de granulomas. Es colon, muy bien. Colon. La historia de estos pacientes son pacientes que generalmente empiezan con una diarrea crónica y a cada rato están yendo al baño y tienen mucho malestar y de repente empiezan a sangrar. Y van con el doctor, el gastroenterólogo, les hace una endoscopia y se ve bien feo el colon, todo dañado, y le toma biopsias. Entonces, después de tomarle las biopsias, vemos esto. Sí. Ahí están los granulomas. Pregunte, no se estresen, pero ¿creen que será infeccioso o no? ¿Qué creen que es lo primero que hay que pensar? ¿Qué puede ser? Tuberculosis, muy bien. Es lo primero, siempre que en todos los granulomas que vemos, siempre voy a pensar primero en tuberculosis. ¿Okay? Bueno, pero resulta que no es tuberculosis. Hay una enfermedad que es enfermedad de Crohn. Entonces, en la enfermedad de Crohn hay una inflamación crónica que provoca la formación de granulomas. Este es otro. ¿Se ve la célula gigante multinuclear? Y una nuez también. Nota que está rodeando algo exactamente. Que es una aceituna, ¿verdad? Parece una cucaracha. Es un pelo. Entonces, cuando se entierran los pelos, Y voy se pueden llegar a formar granulomas. Este es otro granuloma muy interesante. Por ahí hay una que otra célula gigante multinucleada intentando destruir lo que hay ahí, pero no lo puede destruir. ¿Qué creen que sea eso? Es un cuerpo extraño. Bueno, sí. Un clavo. Una garrapata. ¿Ven estas bolitas? Se ven muy parejas todas, ¿no? Es una sutura. Ah, Eva. Muy bien. Cuando ustedes suturan a un paciente, y esta probablemente sea una sutura de nylon, alrededor de la sutura va a haber una respuesta inflamatoria. ¿Okay? Dependiendo del tipo de sutura va a ser una respuesta inflamatoria muy fuerte o no. Pero generalmente se va a formar ahí una reacción inflamatoria de tipo granulomatoso. ¿Por qué? Porque la sutura es un cuerpo extraño. Entonces la voy a intentar destruir. ¿Sí? ¿Qué son las blancas? Estas de aquí redonditas son las fibras de la sutura. Ustedes agarran una sutura y la ven así toda redondita, pero si lo vieran en el microscopio van a ver que tienen muchas fibras. ¿Sí? De hecho hay varios tipos de suturas. Hay unas suturas que son fibrilares, hay unas que son de monofilamento. Ese es un solo filamento. Hay otras que tienen varios filamentos y no, lo van a ver con el doctor Merino. Espero. A menos que me siga pirateando mis temas. Ya ven el granuloma allí, ¿no? ¿Qué tejido es? Piel. Piel, muy bien. Creo que son de la generación que más me ha contestado. Aquí están los macrófagos epitelioides o activados. ¿Qué creen que es lo que están intentando fagocitar? Tatuaje. Aquí está la tinta del tatuaje. ¿Sí? Este es de una señora que se tatuó la ceja. Normalmente los tatuajes no causan eso, pero en algunas ocasiones no sé quién se anima de que, no sé, tal vez hace sus propias tintas, agarra el carbón desde la casa. ¿Y los que se ponen pigmento? ¿Las que se ponen pigmento en la ceja? Que se tatúan, no que se lo pongan por encima. Bueno, vamos a seguir hablando de efectos sistémicos que vamos a ver en la inflamación. Podemos tener fiebre, ¿sí? Caracterizado por elevación de la temperatura corporal, que de hecho esa es la definición. ¿Cómo se definiría la fiebre? Es una temperatura que está arriba de
36.8. ¿De cuánto? 36.8. 37. 36.6. Llevaron primeros auxilios, ¿no? Sí. Virtual. 43. Se me hace que les voy a poner una pregunta en el examen. Díganos cuánto. Pues sigue tapando. ¿Eh? No, 38 entonces. ¿Por qué? Solo que no. Sí, Hay febrícula, ¿no? Por eso sí, ¿Cuál es febrícula? 37.5 es febrícula. Arriba de 38 es fiebre. A menos que hayan cambiado. Hay una investigación que se está haciendo que se vieron los promedios de temperatura corporal de las personas que vivieron en 1946 o algo así. Y se comparó con las personas que están viviendo en la actualidad, o sea, ustedes. Y se ha visto que la temperatura corporal del ser humano está disminuyendo. Nos estamos haciendo más fríos. Estamos haciendo Sí, fríos. nos estamos haciendo más fríos. Somos de sangre fría. Está curioso. Fuerza, David, fuerza. ¿Y vieron? Ya empezaron a ver la serie de Last of Us. La primera parte de la explicación del señor de que no, sí, los hongos que y nos pueden infectar, no, porque nuestra temperatura es muy alta para que vivan los hongos en nosotros. Pero está disminuyendo la temperatura. Casi toda la explicación que hace ese doctor es una tontada. O sea, No lo vean. pero está padre. Bueno, nuevamente, la fiebre puede estar producida por prostaglandinas, principalmente prostaglandina E2. Por eso es que, por ejemplo, damos algunos medicamentos que son AINES, que inhiben la formación de prostaglandinas y bajan la temperatura, pero también está estimulado por interleucina y factor de necrosis tumoral. Otros efectos es que hay producción de proteínas de fase aguda o reactáminas de fase aguda, que también se conocen así. Los importantes que vamos a buscar son proteína C reactiva, fibrinógena y proteína amiloide sérica. Esos son sintetizados en el hígado. La gran mayoría de proteínas, si escuchas una proteína que hay en el cuerpo y te preguntan ¿dónde se produce? El hígado. Muy probable que la tienes. Estimulado por interleucina 6. Si se fijan, no es que tenga una participación directa en la fiebre como la interleucina 1. Por eso les preguntaba, entonces, ¿para qué sirve? De hecho, en el COVID se produce mucha interleucina 6. Y uno de los medicamentos que se diseñó es un bloqueador de la producción de interleucina 6. Y también vamos a tener leucocitos, pues por el aumento de las citocinas que van a traer a los leucocitos. Bueno, ya no me acuerdo del video de esto, pero ahí está la prostaglandina E2 causando fiebre. Sí. Muy bien. Interleucina 1 y factor de necrosis tumoral activan el hipotálamo, donde se produce los ácidos o el estímulo para producir la prostaglandina E2, que es la que finalmente es el efector de la fiebre. ¿Sí? Eso lo vieron en fisio. Lo debieron haber visto en fisio. Pues así vimos lo de la. Pero ¿cuál era el centro que regula la fiebre? O la temperatura. Bueno, no era así. Eso lo vimos en negro. Lo del centro de regulación de. A final de cuentas, cuando se dan medicamentos no intentamos bloquear esto, sino que intentamos bloquear la producción de prostaglandina. ¿Cuál es el mejor medicamento para tratar la fiebre así, el clásico? Paracetamol. ¿Y para el dolor? Ibuprofeno. Paracetamol. Todo para. ¿Eh? El paracetamol es su amigo de toda la vida. Paracetamol para todo. Igual, sobre la producción de prostaglandina 2. Y el paracetamol equivalente para Estados Unidos se llama Acetaminofén. Tylenol. Ese es otro nombre del paracetamol.
Es más, si no quieren que se burlen de ustedes de que ay, los médicos solo recetan paracetamol, pongan en la receta acetaminofén. Y ya, ¿qué te recetó el doctor? No, a mí paracetamol. Ah, doctor Chapa. No, a mí acetaminofén. Es lo mismo. Es que vengo de la Universidad de Monterrey. Bueno, otro efecto que vamos a ver es la reparación tisular. Otra cosa importante que tenemos que tener en mente. Ya casi terminamos. Muy bien. Como lo que dijo ahorita, ¿no? De la úlcera. Sí, de la úlcera, pero ahora vamos a ver cómo se repara. Después de que... ¿Qué puede ayudar a la inflamación? Son los ganglios linfáticos. ¿Cómo? Eso ayuda como, bueno, no sé si lo voy a decir bien, pero algo así decía el libro, que también los ganglios linfáticos nos ayudan a que vaya desinflamándose. Y en dado caso de que no se inflame, si se llega a hinchar mucho, ocurren estrías rojas. Y por eso sabemos que es como, está inflamado, pero hay como una menos. Luego me enseñas eso en el libro porque no me acuerdo. Pero, a ver, ¿vasos linfáticos o ganglios linfáticos? Esa es una cosa. Los ganglios linfáticos son como estaciones de vigilancia. Entonces, por ejemplo, el macrófago llega, destruye una bacteria y se la lleva al ganglio linfático. ¿Sí? O hay una infección viral y parte de los fragmentos de ese virus son llevados al ganglio linfático. O cualquier otra cosa se lleva al ganglio linfático. Y en el ganglio linfático hay muchos linfocitos B, muchos linfocitos T que están haciendo, luego lo vamos a ver, pero están haciendo toda la coordinación para la respuesta inflamatoria. Los ganglios linfáticos no bajan la inflamación. ¿Sí? Participan en la respuesta inflamatoria, principalmente en la respuesta inflamatoria adquirida, ¿sí? O adaptativa, pero no bajan la inflamación. El drenaje linfático nos ayuda a drenar toda esa inflamación que hubo. Pero es los vasos linfáticos, no exactamente el ganglio linfático. Pero luego lo vamos a ver, no te estreses si... Yo me estreso por todo. Bueno, entonces, de reparación tisular es un proceso que ya dijimos, en la inflamación crónica va a estar pasando al mismo tiempo que hay inflamación y destrucción de tejidos. En la inflamación aguda es diferente porque hay inflamación, pasa la inflamación y luego viene la reparación. Cosas que tenemos que saber de la reparación tisular: el tejido se puede regenerar totalmente y todo quedó bien. Y por ejemplo, eso es dependiente de qué tan intensa fue la lesión. Si tenemos una erosión, no es una lesión intensa, entonces vamos a tener regeneración. ¿Okay? Y eso no solamente en el epitelio, cualquier inflamación, ya sea crónica o aguda, que no fue muy intensa, que no hubo mucho daño, el tejido se va a regenerar. Si tenemos una inflamación, ya sea aguda o crónica, que es intensa, que hubo demasiado daño, entonces ya no se va a regenerar el tejido, ¿sí? Sino que se va a formar una cicatriz. ¿Okay? El epitelio, por ejemplo, si es la piel, pues se va a cubrir nuevamente toda la piel de epitelio muy probablemente, pero va a quedar una cicatriz ahí. No sé si han visto las cicatrices les hacen una cesárea, por ejemplo, a una paciente, ahí va a tener la marca, a menos que tenga una muy buena cicatrización, casi no se va a notar. Hay personas que son muy reactivas para cicatrizar y entonces en vez de que quede bien cicatrizado se hace una bolota, que son las cicatrices queloides, que no sé si han escuchado. Ahorita vamos a hablar de ellas o la próxima clase, porque ya no voy. ¿De qué depende la reparación de un tejido? Ya dijimos, de la intensidad del daño, ¿sí? La duración del daño, pero también depende del tipo de tejido. Entonces tenemos que clasificar a los tejidos. Tenemos tejidos que son lábiles, eso quiere decir que las células constantemente se están renovando, tienen una capacidad de renovación muy alta. Tenemos tejidos estables, ¿qué quiere decir eso? Que no están renovándose constantemente, pero tienen la capacidad de renovarse, ¿sí? Y tenemos tejidos permanentes, que son tejidos que una vez que ya están maduros ya no se renuevan. Aunque hay investigaciones que ahora nos dicen que el cerebro sí se puede renovar. Pero para fines prácticos, tejidos permanentes no tienen la capacidad proliferativa de otros tejidos. Apréndanse cuáles son tejidos lábiles: médula ósea y los epitelios.
No sé cuántos se han mordido el cachete, así que están masticando chicle y de repente, todos me mordí. Y luego pasan la lengua y tienen allí el huequito. Y luego al siguiente día se despiertan, y pasan y ya está bien. ¿Qué es lo que pasa? Las mucosas son tejidos muy buenos para repararse, ¿sí? Porque son tejidos lábiles que tienen una alta capacidad de reparación. Por eso es que en menos de 24 horas una herida en la boca ya está casi funcionando. Los tejidos estables tienen células que normalmente están en etapa G0, pero que tienen la capacidad de proliferar o de entrar en una etapa G1 y hacer todo el ciclo. Ejemplos, uno de los mejores, el hígado. Riñón y páncreas tienen capacidad regenerativa, pero la verdad no es mucho, ¿sí? Pero el hígado sí, por eso puedes donar la mitad de tu hígado y te va a crecer un poquito más. No se regenera al 100%, pero sí crece un poquito. Tejidos permanentes, normalmente las células no tienen capacidad proliferativa y entonces si hay un daño, lo que va a ocurrir allí es que se va a formar una cicatriz, ya no van a crecer neuronas. O si es músculo cardíaco, digamos, tuvo un paciente un infarto, no se murió, pero esa zona infartada ya no va a crecer músculo ahí, se va a limpiar todo eso y va a quedar colágeno depositado, o sea, va a quedar cicatrizado. Sí, el estómago tiene tejido lábil. Sí, el estómago es muy lábil también. ¿Por qué un paciente con gastritis tarda con tanto tiempo? Depende de qué tan intensa sea la úlcera. Si es muy profunda. Si se perfora, por ejemplo, a veces el mismo epiplón tapa esa úlcera. Y entonces ya le quitas. Lo importante allí es quitar lo que le está causando la gastritis al paciente y el estómago se puede llegar a regenerar. Si hay mucho daño, aunque es un tejido lábil que se puede regenerar, si es mucho el daño va a dejar fibrosis allí porque dice, no, ya fue demasiado y deja el parche. Pero sí. ¿Qué pasa si nuestras áreas se complican y no lo cierran bien? Se tienen que cerrar bien. Sí, pero tipo, ya está todo cerrado y le pasa algo. Se muere la paciente. Ya me tocó en el hecho, una de las autopsias que hicimos fue porque ya no quedé, hasta ahí vamos a llegar. Entonces, déjenme termino la plática. Ya me cansé.